Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenas tardes, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes el Santo del Día y el Evangelio de hoy. Saludamos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita del Cielo, diciendo juntos: Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Hoy como iglesia celebramos a uno de los santos más importantes de todos los tiempos, a San Francisco de Asís. Él nace en Asís en 1182. Su madre lo bautiza con el nombre de Juan, pero como el padre, que era comerciante, mercader de telas, él amaba mucho a Francia y visitaban a menudo de que Juan era chiquito Francia, y Juan le ganó un gran afecto a Francia, así por las poesías, también por la música y por el idioma. Entonces el padre decide ponerle de apodo Francesco, que significa francesito, y ese apodo pasó a transformarse en el nombre de Francisco. A los 20 años participa en una guerra entre Asís y la ciudad de Pelusa, y luego de la guerra es hecho prisionero por los germanos durante un año entero. Ese tiempo le sirvió para meditar sobre los valores de la vida. Francisco era una persona muy inteligente, muy reconocida por la sociedad de la época, y cuando vuelve, él pasa grandes ratos meditando y cuestionándose el tipo de vida que estaba llevando. Se va alejando de a poquito de los lujos, de las riquezas. Él era el que siempre animaba las fiestas, era muy alegre, sabía cantar, pero se empezó a cuestionar un poco su mundanidad. No solo eso, sino que después de volver y de reflexionar se enferma, lo cual lo mantiene un tiempo más aislado en su casa, y en este tiempo se dedica a la meditación, a la oración. Yo me ponía a pensar quizás también en estos 2 años de pandemia que hemos tenido, ha podido ser un tiempo quizás de meditación y oración, y como a veces la meditación nos ayuda a cambiar interiormente, porque nos ayuda a ver quizás lo que Dios nos pide cambiar. Sí, qué importante es la meditación antes de la acción, como un primer puntito para aprender de Francisco. En 1205 vuelve a la guerra, pero escucha una voz suave que le dice: regresa a Asís. Cuando vuelve a Asís empieza a ayudar a los enfermos y a los leprosos. En el tema de los leprosos, él tiene un escrito que dice: Dios me mostró el camino de hacer penitencia, ayudando a los leprosos, y lo que antes me parecía amargo se me volvía dulce. ¿Sí? El Señor cambió mi mirada, ¿sí? Y a través de los leprosos me mostró el camino de la salvación. Qué importante que es esto, cuando el Señor cambia nuestra mirada, como le pasó a Francisco a través de los leprosos. Más adelante
los amigos empezaron a notar un cierto cambio en él. Si los santos no se hacen de un día para el otro, tienen su progreso. Los amigos lo veían así como meditando, volado, diríamos nosotros en Argentina, como sumiso en sus pensamientos, y le preguntaban quién estaba pensando, que parecía que estaba enamorado. Y él decía, sí, que estoy enamorado de una dama que es noble, que es pura, que es la dama más buena y más perfecta que jamás se haya visto. Y los amigos no lo entendían. Pasado el tiempo, los amigos entendieron que la dama a la que Francisco se refería era la pobreza. Francisco se quería casar con la pobreza y así lo hizo, ¿sí? Pero lo iba primero meditando en su interior. Más adelante también, en estas reflexiones, él pasa por una iglesia que estaba en ruinas, que era la iglesia de San Damián. Entra, ve un crucifijo y escucha una voz que le dice: Francisco, repara mi casa, que como ves, se viene de todo al suelo. Entonces, Francisco decide empezar a reconstruir la iglesia, ¿sí? Y para reconstruir la iglesia, ¿qué hace? Él vende todo lo que tenía de su papá, ¿sí? Él, que era el vendedor de telas de su papá, vende las telas, vende un caballo que también tenía. Y claro, el padre, cuando se entera, se enoja mucho, se enfada, lo golpea y lo encierra. Lo encierra en un calabozo, ¿sí? Entonces la mamá aprovecha cuando el padre se va a vender telas, lo libera. Y cuando regresa el padre para buscarlo, no lo encuentra, se había ido para escaparse de la furia de su padre. El padre lo sale a buscar en la iglesia de San Damián y, llamando a las autoridades públicas, porque era conocido, dice: bueno, vos no vas a ser más mi hijo ni vas a contar más con mi herencia. Entonces Francisco se desnuda y le dice a su papá: de ahora en adelante tan solo Dios será mi padre. Y el obispo lo cubre, ¿sí? con un manto, ¿sí? Porque se desnuda. Recordemos, como un paréntesis, Beato Carlos Acutis, que amaba a San Francisco, fue enterrado en la tumba del despojo, ¿sí? Donde San Francisco decide despojarse de todo para tener por padre solamente a Dios. A partir de ahí deja la casa paterna y comienza a vestir humildemente con un hábito que nunca cambió. Los benedictinos le ofrecen una pequeña porción del terreno que le llaman porciúncula, donde él vivió y murió. Varios amigos lo van a seguir, fundan la comunidad de los franciscanos con el deseo de vivir en humildad para predicar a Cristo. Él decía el Evangelio sin eglosa, sin comentarios. Tenemos que vivir el Evangelio así como está, y no agregarle nada. Fue así como él simplemente tenía un sayal y un cíngulo y andaba descalzos. Francisco se caracterizó por un gran amor a la naturaleza, por un gran amor a la meditación, a la palabra de Dios y a la pasión de Cristo. Francisco, cuando veía un gusano, por ejemplo, si estaban caminando, se lo esquivaba porque decía que le recordaba el pasaje del profeta Isaías, que fue considerado un gusano, no un hombre. Evitaba pisar las piedras cuando iba de camino, y cuando le preguntaron por qué, dice: bueno, porque Cristo es la roca. Entonces, bueno, él ha logrado una sensibilidad tan grande y una unión tan grande a la naturaleza, que es el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, va a decir que ha logrado una conexión como la que tuvo el hombre antes del pecado original con la naturaleza. Imagínense la espiritualidad a la que ha llegado San Francisco de Asís. Realmente es muy grande. Como les decía también, en este amor por la pasión de Cristo, en una ocasión él se retira al monte llamado Alberino durante 40 días para orar y meditar, tanto en la pasión de Cristo y en sus heridas, que Dios le concedió tener la gracia de los estigmas, como él mismo y como más adelante tuvo el Padre Pío. Pero nadie lo supo porque se los ocultaba. Él era tan humilde que se los ocultaba con vendas.
Otra anécdota que podemos recordar de San Francisco es su amor no solamente por la pasión de Cristo, sino por el nacimiento. Él fue el primero en representar un pesebre viviente. También él visita Tierra Santa como peregrino y de ahí nace esta idea de hacer el pesebre, ¿sí? Otra anécdota interesante es cómo él decide obtener el permiso para fundar la congregación. Estaba el Papa Inocencio III y él, bueno, en un primer intento el Papa no lo reciben y en un segundo intento sí, pero ¿qué pasó en el medio? Bueno, pasó que el Papa Inocencio III tiene un sueño donde la iglesia se estaba cayendo y viene un pordiosero y se la pone al hombro y la iglesia se endereza un poco y viene otro fraile que se la pone sobre el otro hombro y la iglesia finalmente se endereza. Al día siguiente, a la mañana, en el despacho es recibido el pordiosero, sería San Francisco de Asís, y le pide el permiso al Papa para que apruebe la regla de la orden, que era básicamente vivir de acuerdo al Evangelio y en una pobreza absoluta, dependiendo solamente de las limonas de la gente, sin contar con absolutamente nada. Y también se le aparece Santo Domingo de Guzmán, que le pide permiso para fundar la Orden de los Dominicos. Ellos se encuentran en la iglesia y se dan un abrazo y Domingo le pide el símbolo a Francisco, de ahí que hasta el día de hoy es común que para las fiestas de ambos, de los franciscanos y de los dominicos, se den un abrazo a ambas congregaciones, recordando aquel abrazo sí que unió el principio de estas congregaciones tan lindas que ha tenido la iglesia. También Francisco funda la orden con Santa Clara, ¿sí? La orden de las Clarisas, y también la tercera orden para que los laicos puedan vivir este carisma de los franciscanos. Realmente que hay muchas anécdotas, pero bueno, ya vamos terminando porque podemos estar hablando todo el día de San Francisco. A los 44 años, siendo joven, contaba con 10 enfermedades y sentía que se acercaba a su muerte. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amaran siempre como Cristo los había amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y amor a Dios. ¿Sí? Él reconstruye la iglesia no solamente de San Damián, sino toda la iglesia católica, y es el primer santo con el nombre de Francisco. Fue canonizado solamente 2 años después de su muerte. De San Francisco podemos aprender muchísimo, el amor a la meditación en primer lugar, tan necesario para escuchar lo que Dios nos quiere pedir, el amor a su palabra. Él era un gran predicador. Cada vez que él predicaba, la gente se convertía y lloraba sus pecados. El amor a la pasión de Cristo, el amor a la Navidad y el nacimiento, que estamos en tiempos cercanos a la Navidad, el amor a la pobreza, el amor a los pobres, a los alejados de la sociedad, el amor también a la naturaleza y la capacidad de reconciliarnos con todo, incluso con la muerte, ¿sí? Pidámosle entonces a Francisco que nos dé la gracia de amar como él amó a Jesús y todo lo que él creó. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Y que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.